Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa La Costumbre, de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 de RNN. Luis Manuel Piantini y un servidor desde acá del estudio y Jairon Severino desde la plataforma Zoom estarán acompañados del licenciado Magín Díaz para compartir con él y con ustedes una hora de análisis económico nacional e internacional. Yo sé que ustedes tienen muy fresco en la mente que Magín Díaz fue director de Impuestos Internos, pero ese no es el fuerte de él. El fuerte de él en muchas cosas, muchas ramas, monetaria, fiscal, deuda pública. Bueno, es un profesional a carta cabal. Buenos días, Magín. Gracias por la invitación y estamos disponibles a hablar de todos los temas que ustedes quieran. Nosotros no somos un programa mediático, simplemente tenemos una conversación económica. Perfecto. Con los invitados. O sea que no hay ningún problema en el sentido de que tú te vayas a someter a ningún ataque. Simplemente pregunta, lógicamente. Me pueden someter también. Pero te vamos a sacar claro. todo el beneficio posible porque es un profesional en la parte económica bastante de a larga data, con mucha experiencia y muy buen desempeño. Luis Manuel. Bueno, muy buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, Magín. Magín es ingeniero industrial también. Sí. Entonces, parece que no le gustó la ingeniería industrial y se fue para no, yo creo que esa es mejor profesión que la otra. Esa de más. Mira, Magín, antes de caer en la parte fiscal, hay elementos que están ligados mucho a la parte fiscal de lo que está pasando ahora. Que tiene que venir una solución fiscal en el futuro, no vamos a decir inmediato, pero sí inmediato. En los Estados Unidos, los gobiernos, porque el de Trump y el de Biden han expandido el déficit público en un 25% del Producto Interno Bruto. Son 5 billones de dólares en español, trillones en los Estados Unidos, que es el 100% del Producto Interno Bruto de Japón. Eso hay que pagárselo. Pero ¿qué pasa? Ahora los bancos centrales de los países industrializados están trabajando con lo que se llama la teoría monetaria moderna, que es darle para adelante hasta que la inflación comience a subir. O sea, pon el pie en el acelerador. Sin embargo, hay economistas como Larry Summers, otros más, está también de Blanchard, que era del Fondo Monetario Internacional, y el editor económico del Financial Times, que es muy bueno también, Martin Wolf, que están muy preocupados por la situación que se está presentando. Porque cuando esta gente comience a gastar ese 1.6 trillones de dólares que tenían el año pasado en ahorro, más lo que se han acumulado este año, que de todo lo que se le ha dado este año, solamente la cuarta parte ha sido gastada, la otra parte ha sido ahorrada o se le ha reducido la deuda. Entonces, ¿cuál es tu panorama con relación a esa situación? Bueno, míralo. ¿Tú eres de Chicago? Sí, yo soy de Chicago. Ahora, la discusión en Estados Unidos y en el mundo se está dando entre los grandes economistas de los últimos 50 años. Todos aprendimos macroeconomía a nivel de maestría y doctorado, estudiando a Blanchard. Está Ken Rogoff por un lado, Larry Summers, que es uno de los grandes académicos y que también fue secretario del Tesoro. Y por el otro lado está Paul Krugman, del otro lado, y está la secretaria del Tesoro. Sí, que es Janet Yellen es la primera persona que ocupa las 3 principales posiciones económicas de Estados Unidos. Así es. Fue la jefa del Banco Central, fue jefa de los asesores del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, del presidente, y ahora secretaria del Tesoro, con 3 presidentes diferentes. Y además está casada con un premio Nobel. Sí, así es. Con Akerlof. Entonces, lo que dice Yellen es que este es el momento que ella prefiere equivocarse de más y no de menos, porque es una crisis sin precedente, es una crisis exógena a la economía, porque vino por un tema de salud. Entonces eso produjo un choque de oferta primero y después un choque de demanda. La oferta porque le dijimos a las empresas cierren
para que no se contagien y tuvimos que mandar a las familias a su casa. Entonces, muchos se han quedado sin ingresos. Y obviamente, como Estados Unidos es la moneda reserva del mundo, ha podido hacer el último año un paquete de equivalente a 25% del PIB. Algunos economistas como Larry Summers y Olivier Blanchard, que era el economista jefe del Fondo Monetario, dicen que eso puede provocar inflación, que es muy grande el paquete. Rogoff, por ejemplo, que es profesor de Harvard, dice, aprueben el paquete, pero no lo gasten entero, sino vayan gastando en la medida que lo necesiten. Ahora, lo que dice el gobierno americano es, si me voy a equivocar, prefiero equivocarme gastando de más. Y si eso causa inflación, pues ya lo veremos, tenemos las herramientas. Después recojo. Y eso es lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal y el vicepresidente, que es Richard Clarida, que es un gran académico. Tenemos las herramientas, no hay riesgo en los próximos 12 meses. Si la inflación durante 1 o 2 años pasa el 2% que es su meta, pues ahí entonces tomaremos medidas. Y como Yellen tiene la experiencia de que fue banquera central, ella está muy segura de que están las herramientas para controlar la inflación. Ahora, hay que conocer un poco de historia para entender a los americanos. El Banco Central americano es de los pocos bancos centrales que tienen un doble mandato. La inflación, pero el empleo también. Contrario a la mayoría de los países como el de aquí, que su mandato es sobre la inflación. ¿Por qué? Porque el trauma de los americanos es el desempleo de la Gran Depresión de los años 30. En Europa el trauma es la inflación, porque su Banco Central viene del manejo del Banco Central de Alemania, que quedó traumatizado porque es el único país que ha tenido varias hiperinflaciones. Entonces, los europeos se enfocan más en la inflación y los americanos en la inflación, pero también el empleo. Su prioridad ahora es que se recuperen los empleos. Ese es el debate que hay en Estados Unidos. Puede haber presión inflacionaria, de hecho se están sintiendo en el mundo ya, para países como el nuestro hay inflación importada, sí. Pero en Estados Unidos una inflación todavía de 2.5%, ella entiende que la pueden controlar. Pero por eso es el debate, porque su prioridad ahora es recuperar el nivel de empleo, que ya la tasa de desempleo está en 6%, que es alto, no ha llegado a los niveles previos a la crisis, pero en los peores meses superó el 10%, que es mucho. Creo que un mes llegó a 14% el desempleo. Entonces, los americanos quieren volver al nivel de desempleo previo a la crisis, que era alrededor de 3%. Entonces, Richard Clarida, que es el vicepresidente de la Reserva Federal, dijo, esto no es ciencia, esto es mitad ciencia, mitad arte. Tenemos que ir viendo en el camino y haremos los ajustes. Y lo está diciendo uno de los mayores expertos en econometría que hay en el mundo y en modelos de pronóstico, etcétera. Y él dice, la mitad de esto es arte. No tenemos modelos que nos digan exactamente qué es lo que va a pasar. Hay que analizar los datos cada semana, cada mes, e iremos haciendo los ajustes. Ese es el debate que hay a nivel de los países desarrollados. ¿Y qué crees, Magín? Pues hasta ahora me ha dicho el pensamiento de ellos. ¿Y qué crees tú? Bueno, es que esos son los grandes economistas. Uno aprende de ellos. Mira, habiendo estado tanto tiempo haciendo política económica, yo creo que hay que irse, los países que puedan, tienen que irse por el lado de si se equivocan, que sea gastando más. Y eso lo vimos aquí el año pasado. Yo recomiendo mucho un informe que sacó el Ministerio de Economía del impacto en la pobreza el año pasado. Los programas sociales que se hicieron con mucho sacrificio, porque tuvimos un déficit histórico, tuvimos que endeudarnos, evitaron un aumento de la pobreza muy grande. La tasa de pobreza aumentó apenas 2 o 3 puntos porcentuales en medio de esta crisis. En crisis anteriores, como la de los años 80, este tipo de crisis hacían duplicar la pobreza, o la crisis bancaria, por ejemplo. Entonces, los programas de transferencia sirvieron como un amortiguador incluso de presiones sociales. Entonces,
obviamente Estados Unidos no tiene esa restricción presupuestaria, no la tienen otros países grandes. Si pueden gastar, que gasten, y después tienen las herramientas los bancos centrales para controlar cualquier presión inflacionaria. Ahora, en economía hay varios objetivos y no podemos controlarlo todo. Yo creo que como la crisis de salud ha sido tan grande, tantas personas han perdido su empleo, hay personas sufriendo por algo sin precedentes que no se ha visto, es mejor los países que puedan pues endeudarse, hacer lo que tengan que hacer del lado del gasto. Y fíjense que hay una recomendación unánime de los organismos: gasten, tomen deuda, y después que pase esto, pues vamos a ver cómo se va a ir resolviendo. Pero mira, eso, Magín, también. Hay un colchón importante que obtuvo el año pasado. Fue la política de ingresos de que aplicó el gobierno americano. Eso introdujo un ingreso adicional en el país, que por el nivel de tasa de desocupación que hubo en los Estados Unidos, las remesas se hubieran caído bastante. Sin embargo, esas remesas aumentaron, y yo más o menos hice un cálculo de que la política de ingresos que aplicó el gobierno americano a sus ciudadanos, que también nos ayudó mucho a nosotros, representa un 4% del Producto Interno Bruto el año pasado, y este año mucho más con esos programas, porque lo que va a dar este año es mucho más que lo que dio el año pasado, y está cayendo la desocupación bastante con relación al año pasado. No hay duda, las remesas estos primeros 3 meses van creciendo 30%, el año pasado también crecieron muchísimo, y en parte hay un componente de solidaridad, sin duda, pero es porque el gobierno americano salió en ayuda de los ciudadanos. Es una transferencia, una donación prácticamente que viene de los Estados Unidos. 4% del Producto Interno Bruto es importante. Sí. Jairo, ¿tiene alguna pregunta? Jairo, ¿tiene una pregunta? Bueno, la verdad que interesante, uno aprende mucho con Magín, y claro que sí, tenemos varias preguntas. Bueno, Magín fue director de impuestos internos, y él pudo palpar con sus propias manos cuán difícil es la madeja tributaria, el sistema tributario nuestro, cuán complicado es, cuán costoso resulta para las empresas. En ese sentido, ¿qué observaciones él puede hacer? Y además, respecto a la reforma tributaria profunda que habrá de implementar posiblemente, y digo yo que debe ser a partir del año que viene, ¿cómo va ese proceso? Si ya no debería presentarse un tipo de anteproyecto para un borrador para ir discutiendo este asunto, este tema. Esos dos aspectos ahora, por lo menos. Ese es el programa entero. Sí, de ahí sacamos varios programas. Pero qué abusador. Mira, yo creo que primero el gobierno mandó una señal clara de que hacen falta recursos, porque en el presupuesto, en su proyecto de presupuesto, trató de mandar nuevos impuestos que sumaban unos 21,000 millones de pesos. Y ya la señal que estaba dando es, bueno, tengo un problema de recaudación, necesito cuadrar el presupuesto y necesitamos mandar 21,000 millones adicionales en impuestos. Ahí había, por ejemplo, impuestos a las plataformas digitales, ahí había impuestos a las ganancias extraordinarias a las empresas, un conjunto de impuestos que sumaban 21,000 millones. Pero ante la reacción de la población, el presidente tuvo que hablar y decir, no, vamos a retirar, y yo he negociado con algunos sectores, como el sector financiero, la banca y la Barrick Gold, adelantos de impuestos por esa cantidad. Pero ahí es una primera señal de que se necesitan recursos. Y lo que dijo luego el presidente es, hay que convocar el Consejo Económico y Social para discutir el pacto. Y lo dijo en diciembre. Ya se firmó el pacto eléctrico, entonces yo me imagino que en cualquier momento se va a convocar al Consejo Económico y Social, porque el mismo presidente lo convocó para que se iniciara la discusión del pacto. Entonces, yo creo que eso está muy claro, y el mismo presidente en varias ocasiones lo ha dicho recientemente.
Ahora, antes de hablar de impuestos en un pacto fiscal, yo creo que hay que definir qué es lo que queremos. ¿Queremos ser un Estado tipo europeo? ¿Queremos cumplir la estrategia de desarrollo? ¿Qué dice la estrategia de desarrollo, la ley? Vamos a apuntar a un país de recaudación de 25% del PIB. O sea, y estamos muy lejos de eso. ¿Qué dice también la Constitución y la misma estrategia? Hemos creado un Estado costoso. Tenemos una Suprema Corte y tenemos un Tribunal Constitucional. Tenemos Defensor del Pueblo, que es una figura de países nórdicos que recaudan 60% del PIB. O sea, tenemos un andamiaje institucional costoso. Entonces, Tribunal Electoral, Junta Central Electoral. Correcto. Entonces, primero es qué tamaño del Estado. ¿Queremos un pacto para financiar X tamaño del Estado? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, bueno, no, lo que queremos es bajar la deuda como porcentaje del PIB. ¿En cuánto tiempo? El Banco Central publicó hace un mes o 2 meses un análisis de la deuda y dice, bueno, si queremos bajar la deuda del 70% del PIB que está a 50%, bueno, hay que hacer un ajuste fiscal. ¿Va a ser por el lado del gasto? Probablemente no. ¿Y por qué no? Porque en realidad el gasto público no es alto en el país. El Banco Interamericano de Desarrollo hace 2 días sacó un estudio diciendo que en términos relativos tenemos el segundo gasto más bajo de América Latina. Otra cosa es la calidad del gasto. O sea, cuando el presidente Abinader habla de ahorros o eficiencia, es que tú vas a dejar de gastar en, digamos, gasto malo, digamos que una institución que se llame Ezequiel Molina, que está gastando 10,000 millones de pesos mal, vamos a cerrarla, pero eso hay que gastarlo en salud y hay que gastarlo en salario de médicos ahora o en infraestructura, que tenemos un nivel de inversión pública muy bajo. Entonces, si queremos mantener este tamaño del Estado, pero queremos bajar la deuda, bueno, ¿cuál es la recaudación que necesitamos? O si queremos pasar a ser un país, digamos, tipo europeo, con un gasto público de 25, 30% del PIB, ¿qué necesitamos? O sea, tenemos que definir qué es lo que queremos primero, qué tipo de gasto queremos y cómo entonces lo vamos a financiar, y ahí es que se debe empezar la discusión de los impuestos. Por eso el pacto es fiscal, no debe ser tributario solamente. ¿Tú crees que al mes de abril, que todavía no se ha hablado de nada en términos reales, aquí no se ha hablado nada en parte fiscal, dará tiempo para que empecemos con una reforma fiscal, ya sea con pacto o sin pacto, en el año 2022? Él dice que en octubre que va a comenzar. Es que es poco tiempo. Bueno, es poco tiempo, pero todo depende de las intenciones del gobierno, porque el gobierno tiene mayoría en el Congreso. Si quiere aprobar una reforma, la aprueba. Porque al final es el Congreso y si tú tienes mayoría, la puedes aprobar. O sea, en ese sentido sí hay tiempo y ya pasó en el 2012. En el 2012 se convocó al Consejo Económico y Social, las discusiones no avanzaban y el presidente llegó un momento que dijo, bueno, ya yo tengo que mandar la reforma antes de diciembre, y mandó la reforma y con algunos cambios respecto al original, pues se aprobó antes de diciembre del 2012. Entonces, en ese sentido, tiempo siempre hay. Ahora, si el presidente quiere hacer el mayor consenso posible, pues hay que iniciar las discusiones, porque sí pueden tomar mucho tiempo. Sí. Vamos a hacer un cambio. Magín, una preguntita. Permíteme hacer el cambio, Jairo, y en el próximo segmento lo hacemos. Perfecto. No nos corten, amigos, quédese con nosotros. Continuamos nuestro conversatorio con Magín Díaz, economista, experto de larga data y buen desempeño. Jairo, tú tenías la pregunta que iba a iniciar. Sí, aunque no quedé muy satisfecho con la respuesta porque hubo 2 preguntas ahorita, pero ciertamente que quizás no quiero hablar tanto de reforma fiscal tal cual uno la conoce, porque hemos visto como en los últimos años
Hemos tenido reformas entre paréntesis o entre comillas. La de 2012 fue una reforma que le sirvió al gobierno para inclusive modificar impuestos anualmente, en algunos casos. Pero en una próxima discusión, Magín cree que tenemos la capacidad o la conciencia para aspirar a algo guardando la distancia y el contexto a lo que sucedió aquí a principios de los 90, por ejemplo, con la reforma fiscal. 92. Mira, sí son contextos diferentes, la capacidad sí la tenemos, claro que sí. Ahora, al final la reforma del 92 se aplicó por decreto inicialmente. Sí. Cuando Balaguer vio que el Congreso iba a durar mucho, vámonos con un decreto. Sí. Y de un año después se aprobó, creo que la parte arancelaria, estoy hablando de memoria, pero fue así. Sí. Entonces esas cosas ya pues, no se pueden hacer. Sí, esa fue una gran reforma, ahí se creó el Código Tributario, pero yo creo que está el expertise, hay mucha gente aquí que ya sabe de impuestos. En esa ocasión vinieron decenas de expertos de la Universidad de Harvard, por ejemplo, los mejores tributaristas del mundo trabajando con equipos dominicanos también. Entonces sí está la experiencia. Yo creo que en teoría hay mucho que uno sabe, obviamente. Una reforma tributaria, yo siempre digo, a veces tú entras una jirafa al Congreso y te sale un elefante. No es un economista que debe hacer una reforma o un abogado, es la sociedad completa, la parte política, el Congreso. Entonces, a veces no es lo que uno quiere, pero de que hay la capacidad técnica, hay la experiencia internacional, que hay mucha, hay cambios recientes en sugerencias que hacen los organismos internacionales y el país, bueno, tiene que buscar cuál es el mejor sistema tributario. Lo que yo sí le puedo decir con seguridad es que magia no hay. O sea, si alguien está esperando un impuesto mágico que va a resolver este problema, no lo va a encontrar. Una gran reforma tributaria que quiera ser muy recaudatoria no se va a hacer con impuestos pequeños. Tiene que revisar los grandes pilares de la tributación, que son el ITEVI y el impuesto sobre la renta. Entonces yo creo que en la reforma, si quiere ser recaudatoria, tiene que tocar esos dos impuestos y revisar, bueno, los impuestos selectivos, que se puede tal vez modificar en algo, no en tasas porque tienen tasas altas, pero tal vez rebalancear, tal vez eliminar algunos impuestos que son distorsionantes. Pero mientras no se resuelva el problema fiscal, va a ser difícil eliminar algunos impuestos. ¿Hacia dónde ve Magín, por ejemplo, ampliación de base, por ejemplo, base imponible? Oye, pero mira, sí, está monopolizando el programa. Sí. Bueno, pero aprovechate, Jairo, ven para acá que tú estás muy fácil allá, cogiendo fresco y tirando cohetes. Mira, hace 10 años, tres autores del Banco Interamericano de Desarrollo pusieron un concepto sobre la mesa que es lo que se llama el IVA o el ITEVI, en nuestro caso personalizado, que es traten de generalizar el ITEVI lo más que se pueda y compensen al 30% más pobre de la población. ¿Con qué monto? Con el monto que paga el decil número 3 de ITEVI, es decir, el decil 1 y 2, el 20% más pobre, más que se compensa. Y esa sería la forma de generalizar el ITEVI, compensando a los más pobres. Ahora, eso al final no es una discusión técnica. ¿Por qué? Porque para un técnico eso está claro y para un administrador tributario facilita el cobro del ITEVI. Es una decisión política. Porque, ¿qué es lo que está exento? La canasta básica, los alimentos, la medicina, la salud, la educación. Aquí hay bienes que están exentos de ITEVI, pero tienen impuestos selectivos, como los combustibles, entonces no se le puede poner los dos. O sea, no es que eso está exento de ITEVI, es que tiene un selectivo para que sea más recaudatorio. Entonces, en teoría, sí es fácil. Ahora en Colombia lo están intentando, ahora sometieron la reforma tributaria y se ha armado la madre de las discusiones. Una forma es poner una tasa reducida
a los bienes que ahora no tienen. Colombia lo está intentando, pero ahora empieza la discusión política. Al final, y yo he escrito varios artículos de diversos temas, pero al final como que hay varios que terminan en lo mismo. Al final hay que llegar a un acuerdo de las fuerzas políticas. Tú decías que lo ideal sería un 25% del Producto Interno Bruto, la presión tributaria. No, yo no dije eso, ¿no? Que sería lo ideal. Pero mañana el titular me lincha. La estrategia nacional. Lo dice. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la estrategia, no lo que él dice. Lo dijo, pero no de parte de él. No. Correcto, eso lo dice la ley número 01-12. Con peso al error. Sí. Con peso al error. Estrategia de desarrollo. Correcto. Ahora bien, vamos a pensar que de un 14 podríamos llegar a un 20, un 6%. Hay espacio, a grandes rasgos, no nos dé detalle de impuestos posibles. ¿Tú crees, Magín, con la experiencia que tuviste, que aquí hay espacio para recaudar un 6% del Producto Interno Bruto adicional a lo que tenemos ahora? De un año a otro, no. La reforma más grande que ha dado más recursos fue la del año 92 y fueron 3% del PIB, aumentó la presión tributaria. 3 puntos es lo más que se ha aumentado. Entonces, tendría que ser gradual. Y ese era el objetivo de la estrategia de desarrollo. No era pasar de 24 a 24% del PIB de una vez. De hecho, las reformas se aprueban en el 2012 y en 12 años había... En el 92. No, en el 2012. El 2012. Noviembre del 2012. Sí, 2012. La última. Para aplicarse en el 13. Sí. Sí. La estrategia de desarrollo. Pero el objetivo era que al 2024 la presión fuera 24% del PIB. Y al 2020 creo que el objetivo eran 19% del PIB. Tenía objetivos graduales y no se cumplieron. La presión tributaria sin pandemia es cercana al 14% del PIB. Y en la del 92, en la reforma aduanera, se bajaron las tasas arancelarias también. Sí, o sea que el esfuerzo mundo recaudatorio fue muy fuerte en los otros sectores para compensar esa caída en las tasas arancelarias. Pero mira, Magín, aquí se dice que este es un sistema regresivo, ¿verdad? Que el 70% son impuestos indirectos, que el 30% impuestos directos, pero ya estamos viendo, ¿no?, quiénes pagan y quiénes no pagan. O sea, la parte de abajo no te paga impuestos sobre la renta, no te paga ITEVI sobre la canasta familiar. Entonces, ¿cuál es la retroactividad? O sea, la retroactividad es que mucho lo que lo están pagando es la clase media. Y otra cosa es que con esos niveles de tasas de tasas tan altas, tan elevadas, porque aquí no son bajitas las tasas, creo que el problema es el sector informal, porque aquí, y la evasión. Ahí estaba yo leyendo en los Estados Unidos, Biden está tratando de compensar el próximo paquete de infraestructura con una reforma impositiva que te aumente a 2 trillones o 3 trillones, no recuerdo, 2 trillones creo que es el paquete de infraestructura. Pero ¿qué pasa? Que en los Estados Unidos se pierden anualmente 350, 360 billones de dólares en pagos. ¿Por qué? Por la caída en la administración tributaria. Ha habido una caída brutal en la supervisión. Entonces, el problema aquí es de aquellos que pagan y de aquellos que no pagan. Entonces, aquí debería haber un Social Security de una tarjetica que si tú no tienes eso, tú no viajas, ni tienes pasaporte, ni tienes nada. Sí, porque vamos a hablar claro. Aquí hay un chin que paga lo que no pagan los otros. Entonces, eso no es justo. Entonces, cuando hablamos de tasa, vamos también a ubicarnos en aquellos que están clavados y aquellos que no pagan nada. Bueno, se supone que eso es lo que se va a discutir en el pacto fiscal. Las tasas no son bajitas. De hecho, por ejemplo, en ITEVI, que tenemos tasa de 18 y algunos vienen de 16, en el promedio de América Latina es 15. La tasa de impuestos sobre las rentas está en línea con el promedio de la región. El tema sí que hay una mala repartición de la carga tributaria, pero es por ley. Además de la evasión que hay o del fraude, hay sectores que por ley no pagan. Algunos como el ITEVI, que muchos bienes exentos, pero ya yo mencioné qué bienes son.
Entonces se supone que en un pacto fiscal eso es lo que vamos a hablar, no es solo recaudar más, sino repartir la carga tributaria mejor. En cuanto a la evasión, que a mí me tocó combatirla, eso es un tema de largo plazo, eso no va a pasar de un año a otro. No, nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra administración tributaria. Es una administración moderna, desde que se creó la DGI en el año 1997, incluso tomada como un referente de países de la región. No estamos al nivel de Chile, de los mejores países de América Latina, pero no estamos tan lejos tampoco. O sea, hay mucha tecnología, tiene su carrera especial para darle seguridad al empleado. O sea, la administración tributaria aquí en los últimos 20 años ha mejorado de manera impresionante. Entonces, y aún así la evasión se mantiene alta. Entonces, y hay que seguir luchando contra la evasión, pero eso eso es un tema de largo plazo y de consistencia y de voluntad política también. Tú hablaste, Luis Manuel lo mencionó ahora, y tú en tu gestión de impuesto interno también había hablado mucho de la evasión. ¿Tú entendías que la evasión del ITEVI era alta en ese momento? ¿Sigue siendo alta para tu cálculo? Sí, claro. ¿Sigue siendo alta? Es alta, sí. ¿Basado en qué cálculo es que se hace? No, se hacen estimaciones y bastante serias usando las mejores prácticas. Por ejemplo, nosotros hicimos una mesa en que estaba el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. El Banco Central proveía, que es la principal fuente de información, los datos más detallados de las cuentas nacionales, de las encuestas de ingreso y gasto, y se hacen estimaciones. No son datos exactos, pero son tendencias que uno sí puede ver y claramente te da que lo hicimos en los principales impuestos, y hay una, históricamente... Bueno, 48%. Sí, en ITEVI llegaron a decir 48%. Estamos por encima de 40% en ITEVI, en impuestos sobre la renta tal vez 60%. Ahora... ¿Y el promedio en América Latina qué? Ahí hay que ver, porque la gente piensa, bueno, eso se puede bajar a cero. No. La mejor administración tributaria de América Latina, Chile o Uruguay, tienen evasiones en el IVA, que es el ITEVI, de 15, 20%. O sea, hay un piso. Sí. Que la administración tributaria ya es muy difícil llegar ahí. El costo es muy alto. Ahora, en Uruguay, por ejemplo, la tasa es mucho más alta que aquí, y tienen su evasión por debajo de 20%. Entonces, sí hay un margen para bajar la evasión. ¿No? La tasa del IVA creo que es 21. 21. Sí, entonces hay de todo. Y uno encuentra de todo. Hay evasión por desconocimiento. El sistema tributario se ha ido volviendo más complejo, y hay evasión también, ya que es fraude, que es lo que un amigo mío le llama una informalidad diabólica, que son informales porque decidieron ser informales porque esa es su forma de coger mercado, pero son informales. Okay. Entonces, ahora hay otros informales que, como Hernando de Soto, que era candidato presidencial, el economista peruano, le llama la informalidad romántica, que son personas que tal vez nunca van a poder aportar, los chiriperos, venduteros, los mercados. Entonces cuando se habla de informalidad hay de todo ahí, y no se resuelve la informalidad solo con el tema tributario, es algo mucho más complejo, pero para eso se hacen regímenes de tributación simplificados. Ahí te iba. ¿Qué experiencia tú tuviste con Hacienda? Porque yo entiendo también que en la parte de los comercios eso no creó tanta ventaja para fines del que estaba formal y le vendía a ellos. La verdad que no hicimos algo innovador, eso se hizo en la gestión de Juan Hernández, y nosotros tratamos de relanzarlo, algunas mejoras con la experiencia. Había mucha resistencia, porque sí tiene muchas ventajas para el que es realmente microempresario, al que es pequeño. No tiene que pagar anticipo todos los meses, no tiene que mandar la cantidad de información a DGI, los impuestos se liquidan un par de veces al año, por ejemplo. Entonces ahí hicimos una campaña con el Ministerio de Industria y Comercio, y al final del periodo, no sé si se llegó a emitir, pero por lo menos el borrador sí estoy seguro, íbamos a poner
para las pymes el pago del ITV trimestral, que yo creo que se debe considerar. Eso ayudaría a las empresas pequeñas. Es un tema que hay que invertir en educación tributaria, en acercarse, que entiendan que tiene ventajas, formalizarse en regímenes más simplificados, sin toda la ya mayor burocracia que implica el régimen normal en materia de remisión de información, pero debe ser un paquete completo. Por ejemplo, nosotros iniciamos la factura electrónica. Cuando la factura electrónica esté generalizada, se acabó el envío de todo eso, esa cantidad de formularios a DGI que ahora hay que digitar manualmente, y esa es la tendencia. De hecho, tenemos una ventaja y una desventaja. La desventaja es que somos de los últimos países que la implementó. La ventaja es que vimos todos los errores que se habían cometido antes. Entonces, el gobierno debe hacer un esfuerzo, y ya el nuevo director, de hecho, está promoviendo y se está reuniendo para empezar esa masificación de la facturación electrónica, que debería ser obligatoria. Va a tomar una transición de varios años. Entonces, ahí tú vas atacando. ¿Y qué porcentaje del mercado tiene ahora? No, ahora nosotros simplemente dejamos el piloto funcionando muy bien, que eran 10 o 12 empresas, pero ya algunas facturando exclusivamente de manera electrónica. Se llegaron a recibir ya millones de comprobantes de manera electrónica. El nuevo director ya ha anunciado una meta de cuántas empresas quiere que se incorporen el próximo año, y la meta de los próximos 2 o 3 años debería ser mínimo que los grandes contribuyentes del país ya estén todo ahí y se vayan motivando los otros hasta que se haga un calendario que sea obligatorio en algún momento. Magín, pero yo tengo una preguntita respecto al reto que ha representado siempre para el Estado, para la gestión tributaria, la informalidad, que es muy alta. Y dentro de la informalidad hay algunos que son informales por conveniencia y otros que son informales porque, bueno, ignoran que puede ser beneficioso para ellos. ¿Cuál es la experiencia vivida de Magín en este sentido? Eso da para otro programa. O sea, está imposible. Sí, Jairo está. Yo no sé qué energía que ha cogido por allá, claro. por Cotuí. Mira, es que lo voy a aprovechar, Claro, como yo te dije, y que hay distintos tipos de informalidad. Hay una informalidad que un amigo le ha puesto que es diabólica, que son las personas que son informales porque viven del fraude y hacen su cálculo. Entonces ahí crean competencia desleal. La administración tributaria, pues lo que hizo en mi gestión fue aumentar el costo de esa informalidad diabólica. Tú haces fraude, bueno, tú vas a tener consecuencias, tú vas a tener multa, podría ser procesado penalmente si hace un fraude que con las pruebas que recoja el Ministerio Público demostrable. O sea, que haya penalidades para el que hace ese tipo de fraude. Para los otros es más complicado, porque hay una parte que es desconocimiento. Ahí se hizo un plan masivo de educación tributaria. La DGI tiene un departamento de educación tributaria espectacular, gratuito, que cubre el país completo, tiene acuerdos con decenas de asociaciones, de pequeños empresarios, también de grandes. Le dimos curso de educación tributaria incluso hasta la zona franca, que no pagan, pero tienen obligación de remitir información, por ejemplo. O sea, no hay una fórmula. Relanzamos el régimen simplificado con ayuda del Ministerio de Industria y Comercio, pero eso, solo la parte tributaria no va a resolver el problema de informalidad de un país. Hay temas laborales, por ejemplo, que también está sobre la mesa la discusión desde hace años de cambiar ya el código laboral del país. Entonces, cada problema pues hay que irlo enfrentando, y la administración tributaria tiene diversas herramientas para eso. Yeah. Antes de terminar, que ya nos prolongamos con este segmento, el IPI, yo siempre he dicho que ¿por qué no le hacen caso al IPI? El IPI es un impuesto muy evasivo, o sea, lo evaden mucho en términos de valoración, pero es que es muy alto. O sea, yo siento que es muy alto. Un 1% de una propiedad que tú te sacrificaste en construir o en comprar,
y luego que te sacrificaste, también tienes que pasarte la vida entera pagando un impuesto altísimo, ¿por qué el IPI, en vez de seguir persiguiéndolo o manteniendo la evasión, no lo bajan para que y den la valoración correcta a los apartamentos o a la vivienda, a los inmobiliarios? Bueno, el impuesto a la propiedad es un impuesto importante en muchos países. En los países desarrollados recauda aproximadamente un 1% del PIB, que eso al PIB de ahora deben ser unos 45, 50 mil millones de pesos. En América Latina el promedio de recaudación es un poco menos de 0.5% del PIB, que no es despreciable, serían la mitad, unos 25 mil millones de pesos. Y aquí en el país recauda 0.06% del PIB. ¿Sí? Sí, muy bajito. Por debajo de 0. Con todo y la tasa que tiene. Es que Exacto. está bajita, Entonces, es que está alta esa. no, hay países que es más alta. De hecho, ahora la recomendación en muchos países, luego de la pandemia, es que se aumente. Yo creo que es una combinación. En el gobierno pasado se llegó a mandar un proyecto de ley para bajar la tasa del IPI, y ahí vino la pandemia. A 0.5. Porque era en conjunto con la ley de revalorización De activo. de activos. Tú revalorizas y como incentivo te damos bajar la tasa. Yo creo que ese era el complemento de esa ley, que yo me imagino que será ahora discutido en el pacto fiscal, porque eso quedó ya en el... Y también complementa con la 155-17. Correcto. Entonces, mira, en el IPI hay de todo. Hay un mínimo exento alto. Por ejemplo, aquí hay un valor de la vivienda social. En muchos países el valor de la vivienda social es el umbral que se toma para empezar a pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Aquí se empieza a pagar... Casi lo doblan. No, casi lo triplica. Ahora, es un problema complicado porque 6, 7 millones de pesos de umbral, que aquí es un poco más, creo que ya casi 7.5. Exacto. No es tampoco una vivienda rica. Entonces también golpearía a la clase media. Hay temas de valoración, de catastro, que lo que dice la ley es que la valoración es la que diga catastro. Ahora la DGI, si tú llevas un contrato de que tú compraste algo, aunque el catastro diga una cosa, pero hay un contrato fehaciente, puedes revalorizar y se cobra el IPI en base a eso. Ahora el tema es que es un país complicado. Y que debería ser... Ahora, en muchos países es un impuesto que complementa el sistema tributario. Por ejemplo, en Colombia hace varios años se pusieron de acuerdo algunas ciudades. Necesitamos combatir más el crimen. Vamos a subir el impuesto a la propiedad, que en la mayoría de los países es un impuesto municipal. Esa es una realidad. Pero hay elementos detrás de eso, Magín, que quiero vamos al exponerlo corte. cuando venga. Vamos al corte. Continuamos conversando con Magín Díaz. Aló. Mira, Magín, quedamos en... El IPI, te iba a decir algo. Sí, sobre el IPI. Tú sabes que en este país, en los años 70, 80, las tasas de interés eran negativas. Inclusive ahora mismo son negativas, en términos reales. Sí. Que también las devaluaciones, las grandes crisis cambiarias, te mermaron y te mataban los ahorros de la gente. Inclusive en este país no había pensiones. Este país se vino a formar pensiones ahora con la ley, que quieren quitar también, la gran estupidez, ¿no? Pero antes no había fondos de pensiones. Entonces el único refugio que tenía la clase media de tener seguridad de ingresos reales era con su casita. Por eso que tú ves que tienen 3 y 4 casas. No es porque quieran tener muchas casas. Es que ese era un término de seguridad cultural en el país. Entonces hay que verse en ese espejo para ver de que mucha gente lo que hicieron fue colocar sus recursos ahí para poder tener ingresos que no fueran afectadas por la devaluación, su riqueza.
Porque las casas, bueno, caen, pero después se recuperan, ¿no? ¿Verdad? Pero no lo pierde el dinero. Y también las rentas que podían manejarla con relación a que tú no puedes manejar tu tasa de interés de un depósito en un banco. Entonces, pues eso es en términos del IPI, que es, ¿no?, un elemento en este país que es un colchón para la gente. O sea, no es un término de posesión de riqueza como se puede ver en Europa. Sí. Bueno, eso es lo que habrá que discutir en el pacto fiscal, porque al final el gobierno tendrá que poner una meta de recaudación y con una sola figura tributaria no se va a llegar. Entonces va a haber que repasarlo todo. Y que el IPI tiene que ser al patrimonio, no a la posesión de la vivienda, porque yo no hago nada con tener una vivienda de 10 millones y ver 8 y que me quiten impuestos por 10 o por la exoneración de 10. O sea, si debo 8, debo 8. No me puedo quitar dinero por una deuda que tengo. Claro. Hay países que lo hacen así, hay otros que no. El patrimonio para mí es lo más justo, para mí, pero hay que ver. Patrimonio neto. Sí, exacto. En el poco tiempo que nos queda el programa, quiero hacerte una pregunta de deuda, porque yo creo que todos los países del mundo tienen problemas de deuda ahora mismo por el asunto de la pandemia. Y no le importa. Y entiendo que hay muchos países que definitivamente no tienen capacidad para pagarlo en muchos años, en décadas. Ni me importa. Yo he dicho, una idea loca mía, que yo entiendo que el mundo tendrá que buscar la forma de ver cómo se exoneran las deudas en los países en vía de desarrollo, o sea, subdesarrollados, países pobres. Porque la verdad, Magín, es que no se puede. Es una idea loca. ¿Tú crees que sería posible que alguien se aparezca con una varita mágica y decir, sí, vamos a condenar por lo menos el 50%? Yo creo que no. Déjame ver, Magín, no es posible. Déjame darte, el Fondo Monetario con los de derechos especiales de giro, ahora van a hacer una distribución de derechos especiales de giro que va a ir principalmente a los PMA para reducir el nivel de deuda. Eso seguir prestando. Mira, estoy hablando de el tema es... No, ahora, eso no es préstamo. Eso es distribución, eso es aporte, okay. Eso es regalo. Mejor. No. Sí, ojalá. Mira, primero no somos ya un país pobre en términos de nuestros ingresos. O sea, la economía en los últimos 20... De hecho, en casi todos los periodos hemos crecido mucho y ya nuestro nivel de ingresos no está clasificado como un país pobre. Somos un país ya de nivel medio. Después de terminar el programa, yo te voy a decir que claro. Entonces, sí, siempre me dicen, una cosa es la teoría y otra, pero esa es la realidad. Entonces, sí se le ha perdonado deuda ya a más de 20 países, los organismos internacionales. Ahora, nuestra deuda, el 80% son bonos, ya sea internacionales o locales. Entonces ya no es lo mismo que los países muy pobres que lo que tienen es deuda concesional con organismos. Yo creo que al final cada país va a tener que hacer un esfuerzo. En Colombia ya se mandó la reforma, en Chile ya se está discutiendo la reforma tributaria para mandarla el próximo año. Entonces yo creo que un rescate a nivel mundial puede ser, yo creo que debemos, el presidente Leonel Fernández lo ha dicho, hay que buscar una solución multilateral. Ahora, un ejemplo que yo pongo, que yo creo que fue un éxito diplomático, fue la crisis del petróleo del 2010-2011. El presidente Fernández dijo que era producto de la especulación, motivó esa teoría. Las Naciones Unidas hicieron una resolución diciendo eso, en base a lo que había dicho el presidente Fernández, pero al final fue una resolución. Al final aquí hubo que aumentar la tarifa eléctrica, hubo que hacer una reforma tributaria y hubo que endeudarse. Entonces nosotros fue que tuvimos que resolver el problema del aumento del petróleo, que nos pegó muy duro en el año 2010-2011. Yo creo que el gobierno debe buscar todo el apoyo de los organismos multilaterales para que en caso de que haya algún tipo de alivio que venga de los países desarrollados o de los organismos a través del Fondo Monetario probablemente, pues que nos ayuden. Pero mientras tanto habrá que buscar una solución a nivel local. Una declaración que acaba de dar el Palacio a raíz del viaje del presidente, correcto, hablando de los derechos especiales de giro. Magín, el programa terminó.
te agradecemos tu presencia y te lo obligaremos a volver. Claro. Ya le diremos a Luis Manuel que te invite. No, eso es una ya, orden. ya contigo ya tiene la puerta Sí, bien. claro. Gracias por tu No, presencia. gracias a ustedes. Me Gracias quedaron a 10 ustedes, preguntas. amable 10 amigo. preguntas me quedaron. No, ya no queda espacio para preguntas. No, ya está bien. Habla después. Gracias por cogiste la hacer mitad del nosotros. programa. Dios bendiga. Hasta la próxima.